Esta noche, querida audiencia, les tenemos 3 relatos completamente diferentes el uno del otro, pero que les aseguro que con escucharlos les van a sonar las alertas de que algo muy raro estuvo pasando en las experiencias que nos enviaron para esta noche. Me refiero a que si nos ponemos en el lugar de quien nos contó esto, las historias que vamos a escuchar no van a parecer ya tan simples como llegan a sonar, que créame, experiencias simples con lo inexplicable, creo que nunca están ni cerca de la simpleza. ¿Nos acompaña? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y Delia Magallanes, desde Oaxaca, México, nos cuenta lo siguiente. Para contarles esto que, aún habiendo pasado tantos años, me cuesta creer, es necesario que nos remontemos a años muy atrás. Este relato me lo contó mi abuelita cuando yo cumplí 15 años. Esa fue la primera vez que me contó esto, que fue muy seria aquella plática. Ella dijo que estaba esperando a que yo cumpliera esa edad para poder platicármelo porque según ya tendría algo de madurez para poder procesar lo que me iba a contar. Pero eso sí, ella me comentó también que si no quería creer, no lo hiciera. Sin embargo, si sí le creía, guardara esa historia conmigo, y solo serviría para entender de dónde viene mi familia. Mi abuelita me platicó esto en el 97. Ella tenía 82 años, entonces haciendo cálculos, imagínense a qué año tenemos que irnos si les digo que ella me contó esto. Mejor usaré sus palabras. Mija, ya que cumpliste 15 años, tengo que platicarte lo que vivimos mi hermana y yo, tu tía abuela, María. Yo cumplí también 15 años cuando pasó todo lo que te voy a contar ahora. Vivíamos con mis papás a 10 minutos del centro de San Juan Bautista, Tuxtepec. Era el ranchito de mis papás y que teníamos vecinos a unos cuantos metros. Eran casas construidas en terrenos que no parecían ser de nadie, más que nada porque no parecía haber un orden. Apenas era puro monte por allá. Siempre escuchábamos mi hermana y yo de que había brujas por allá, que a unos kilómetros había una comunidad de puras brujas y brujos que, a falta de atención médica en aquellos años, porque no había más que eso, puro monte, ellos iban a tu casa y te hacían curaciones, rezos, un montón de cosas que solo ellos sabían, y pues a nosotras nos contaban que así te curaban antes. Solo que cuando yo era niña, vi cómo cerca de nuestra casa empezaron a construir más casas. Luego supimos que antes de entrar a Tuxtepec habían construido colonias y con ello pusieron una iglesia. Empezaron a llegar más personas. A nosotras nos empezaban a contar que las señoras, que por allá conocían como brujas, de más adelante, llegando a los cerros, iban y las sacaban de sus casas, las corrían. Nosotras, mi hermana y yo, le preguntábamos a mamá y a una vecina que iba a contarnos todo esto, que quiénes hacían eso, y ellas nos decían que eran los de la iglesia nueva, que según se establecieron ahí para ir a sacarlas de por allá y que ya no se siguiera con esa tradición. Así decían ellos, tradición. Nosotras no sabíamos ni qué se supone que deberíamos pensar de lo que oíamos eran las brujas. Como que nos íbamos acostumbrando a escuchar de ciertas señoras que decían, volaban, se movían rápido de un pueblo a otro, iban y te curaban con su magia, así nos lo pintaban, esas palabras usaban ellas. Entonces no era algo malo para nosotras. Eso sí, mi hermana y yo nunca vimos que hicieran algo enfrente de nosotras. Jamás vimos a una señora volando, convertirse en animal. Pero sí había una que otra ocasión cuando oíamos que mamá salía muy de madrugada a platicar con unas señoras afuera de la casa, cosa que en aquel rancho no se hacía mucho. Y papá, si nos encontraba saliendo del cuarto, nos decía que nos metiéramos. Nunca dejaba que nos asomáramos, porque la puerta de la casa hacía un escándalo cuando la abrían y eso nos despertaba a tu tía abuela y a mí. Por lo que nunca supimos a qué iban con mamá. Papá era de se hace lo que se diga yo y punto. Nosotras calladitas, de vuelta para el cuarto. Y lo rápido que se instaló aquella gente cerca de la iglesia
Fue una completa barbaridad, porque tengo recuerdos de que mamá constantemente discutía con estas personas que iban a buscarla, ya sea a ella o a mi papá, temprano a la casa, y eran personas que nunca habíamos visto por el rancho. Solo veíamos cómo mi mamá los corría de la casa, pidiéndoles que ya no nos molestaran, que no nos interesaba, y esta gente no insistía cuando mamá los corría así, solo volvían al día siguiente y al que sigue y al que sigue, tranquilos, pero todo el tiempo ahí. Me acuerdo muy bien, siempre fue una señora y un señor. Ambos andarían rondando por los 40 y tantos años, vestidos muy formales siempre. Y una mañana recién nos habíamos levantado. Papá había salido a trabajar ese día, eran como las 6 de la mañana. Mi hermana y yo estábamos en el patio, tendiendo una ropa que mi mamá nos había pedido exprimir, cuando mamá empieza a gritarnos desde adentro: «María, Juanita, vengan para acá, ayúdenme rápido». Corrimos al interior, viendo que mi mamá tenía a una señora cargándola de los hombros, apoyada en ella, vaya, sentándola en uno de los sillones, y esta señora habrá tenido como 60 y tantos años. A ella tampoco la habíamos visto nunca, pero sí se veía con ropa de por allá. Nuestra madre le hablaba por su nombre. Me acuerdo que le decía: «Socorro, pues ¿qué le pasó? ¿Quién le hizo esto? ¿Le llamo a su marido?». Y la señora, que viéndola bien, tenía una cara como siempre nos han pintado que son las brujas, con la nariz muy larga, con cara de una persona mala, con todo respeto, y le costaba respirar. Solo que aún así, siempre nos habló tanto a mi mamá, a María o a mí con mucho cariño. No la conocíamos, pero por ejemplo, cuando le llevamos agua, nos decía cosas como: «Mi vida, muchas gracias», con esa voz tan rasposa. No sabíamos qué tenía la señora, pero se veía que la estaba pasando muy mal. Y ella le respondía a mamá, y aunque hayan pasado tantos años, me acuerdo perfectamente que le dijo: «Son estos los de la iglesia, los vi hace rato, y algo me hicieron, Armandina. A mí se me hace que ya no la cuento. Me tengo que ir, porque no quiero que me vean aquí con tu familia». Y en eso nos tocaron la puerta, y la señora le dijo a mamá: «Míralos, llegaron antes de lo que esperaba. Diles que aquí estoy, porque si no te van a seguir molestando a ti. Mételos, yo los saco. Ellos nos quieren sacar de aquí, pues que se atengan, bola de groseros». No teníamos idea de qué estaba pasando. Mi hermana y yo estábamos más que confundidas, cargándole el vaso de agua a la señora, solo viendo lo que pasaba. Mamá yendo a la puerta enojada, a la señora del sillón solo viendo hacia la entrada, con esa cara que en serio daba mucho miedo. Afuera estaban estos señores que habían estado yendo a la casa, y apenas abrieron la puerta, la señora que estaba en el sillón nos dijo que nos tapáramos los oídos, pero de una forma ahora sí un poco grosera, porque casi nos gritaba enojada. Mamá nos dijo que le hiciéramos caso. María y yo nos cubrimos los oídos, poniendo el vaso de agua de la señora en una mesita, y solo alcancé a escuchar en eso que estiraba el brazo, que ella les empezó a gritar groserías a esas personas, y luego solo oía palabras sin entender bien qué decía exactamente. Pero afuera pasó algo que no puedo creer lo que vi, porque la señora del sillón se había empezado a reír. La veíamos, la teníamos al lado. Ella gritaba cosas enojada, luego se reía, se le volvía a poner la cara de enojada. Mamá también tenía las manos en las orejas, volteada. Ella no veía lo que nosotras sí, ya que afuera, en la puerta, la mujer que estaba yendo a la casa se inclinó hacia el frente y empezó a devolver el estómago. María y yo vimos todo, no nos volteamos en ningún momento. La señora no había dejado de gritarles, de reírse. El hombre que iba con esa mujer estaba sosteniéndose del marco de la puerta. Con el otro brazo tomaba a la mujer, que no dejaba de expulsar algo como color negro con rojo. Todo eso estaba cayendo cerca de nuestra puerta. Era increíble lo tanto que estaba expulsando. No terminaba, que parecía tomar aire. Luego volvía a expulsar.
La señora hasta estaba morada de la cara, y veíamos la cara del hombre que, muy enojado, el rojo de la cara, algo le gritaba a la señora del sillón. Luego volteó a ver a mamá, y vimos cómo intentó agarrarla del cabello. No sabíamos qué estaba pasando, pero María corrió a la puerta y, por la impresión, yo también empecé a caminar apresurada a la puerta. Ya María había llegado con mamá, intentando que ese señor con su mano no tocara a mi mamá. Y cuando yo empecé a caminar hacia la entrada, la señora me dijo que le ayudara a levantarse del sillón, gritándole a mi hermana que no dejara que tocaran a mamá. Mamá ya había volteado. Ella, por no estar viendo, no se había dado cuenta de que este señor la quería agarrar. En ningún momento me cruzó nada por la mente sobre a qué habían ido, tanto los señores de afuera como la señora del sillón. Y llevando a la señora del brazo, ella se me adelantó un poco, soltándose de mí, llegando a la puerta y gritándoles en la cara algo que se me grabó todavía más. Órale, se querían meter con una bruja, pues ahí tienen, te vas a vaciar toda hasta que sueltes las tripas. Esto se lo dijo a la mujer que incluso en ese momento no había dejado de devolver el estómago. Ella se veía de un tono morado, pero ya muy oscuro, y luego se desmayó, cayendo sobre eso que había devuelto. El otro hombre trató de levantarla. Parecía que también se iba a caer, pero no lo hizo. Como pudo, la levantó. Yo no sabía si la señora que estaba con nosotros, por cómo se reía a veces, era buena o mala. ¿Qué hacían estas personas afuera? ¿Por qué la señora les dijo, ya cuando estuvo en la puerta, que ya los estaban esperando? El señor se la llevó cargando. Estaban retirándose de nuestra casa, que habían cruzado hasta la pequeña bardita para entrar. Y la señora, que había gritado groserías, le preguntó a mamá que si no la habían tocado, y mi madre le dijo que no, para preguntarle después a la señora que si ella se sentía bien. Sin embargo, le contestó que no, que ya se tenía que ir, que se cuidara mucho, y luego salió de la casa, cerrando la puerta, y mi mamá no dijo nada. María fue quien salió de la casa, diciéndonos que no podíamos dejar a la señora irse sola así porque muy apenas si podía respirar. Pero cuando María abrió la puerta, afuera, a pesar de que era de día, la señora ya no estaba. No habían pasado ni 10 segundos, que a los señores que habían estado en la casa, sí los veíamos caminando a lo lejos, al hombre casi cargando a la mujer, pero a la otra señora no, ni un rastro de ella. Y la casa olía mucho a coladera, afuera. Solo que al voltear al piso, donde habíamos visto que aquella mujer había expulsado eso, no había nada, absolutamente nada en el suelo. Sin saber qué decir esa mañana, mi mamá solo nos dijo que nos metiéramos, que la señora estaría bien, que qué bueno que ya se había ido esa gente, que nos dijo en ese momento ya habían estado molestando mucho, porque ellos andaban buscando a las brujas, pero no entendía qué hacían en nuestra casa. Nos decía esto mientras seguía como si nada. A mamá no pareció afectarle en nada aquella visita. En cambio, María y yo estábamos asustadas, viéndonos cada minuto, como esperando que la otra dijera algo. Pero al parecer estábamos igual. Sabíamos lo mismo, que era nada. Solo lo que mamá nos estaba diciendo. Mi madre nos sirvió de almorzar, en lo que nos dijo que ya teníamos la edad suficiente para contarnos que mi abuela, a quien nunca conocimos, porque ella falleció cuando mamá cumplió 15 años, ella sí era bruja. Sin embargo, mamá nos dijo que nosotras no teníamos nada que ver con lo que nuestra bisabuela le heredó a mi abuela, pero que eso no se le pasó a mamá, que por esa misma razón no entendía qué hacían los de la iglesia en la casa. ¿Por qué tanta insistencia? Y mamá supuso que era porque ella platicaba mucho con las señoras, que hasta ese día nos confesó que en las noches era cuando las brujas, las señoras que vivían en los cerros, más para adentro, venían para hablar con ella. Ellas son amigas mías desde hace muchos años, por mamá. Ellas me cuidaban de pequeña,
porque yo nunca vi a mamá hacer nada de esto, pero decían que ella también se iba volando en las noches para hacer cualquier trabajo que le encargaran, porque ella hacía trabajos como las demás. Por eso venían para cuidarnos en las noches, más cuando supieron que los de la iglesia se iban a venir a instalar cerca del rancho. Y miren que no se equivocaron, las brujas ya los estaban esperando. Algunas ya se fueron de aquí. Hace días falleció una de las señoras que me cuidaba de pequeña, en su casa, no sabemos de qué. Entonces yo creo que por eso venían estas personas a la casa, a ver qué información me sacaban o a lo mejor, y también sabían que en uno de estos días, una de las señoras iba a venir a la casa. Y pues sí pasó. Eso que vimos hace rato, lo hizo la señora para defendernos. No sé cómo le hizo, por eso les pidió que se taparan los oídos. Ya veremos qué pasa en estos días. No sé cómo pudo avanzar ese día sin que nos dijera algo más, hasta que anocheció, y mamá fue a nuestro cuarto a contarnos que la señora, la que fue en la mañana, la de la iglesia, había fallecido. La encontraron en un muy mal estado. Se enteró por la vecina que les conté que iba de vez en cuando a la casa. Y no es que eso nos alegrara, para nada. Sabíamos que habían molestado mucho a mamá en esos días en nuestra casa, pero no era para alegrarnos con esa noticia. Es solo que no fue la única en fallecer ese día, ya que la señora, la bruja que estuvo en casa esa mañana, también había fallecido. La vecina la conocía también, se enteró por su marido, y a palabras de mamá, fueron los de la iglesia quienes eran los responsables de su fallecimiento. Al año nos mudamos de ese rancho. Mamá, de un día para otro, falleció. Jamás supimos la razón. Solo papá nos dijo que debíamos irnos de ahí. Él nunca había tocado nada de todo ese tema con nosotras, hasta ese día que nos dijo que mamá falleció por culpa de aquella gente que había llegado y que algo le hicieron. Con esto que te estoy contando, no quiero asegurarte que sí fueron ellos los que se llevaron a mi mamá, pero sí cambiaron mucho las cosas cuando instalaron su iglesia por allá. Mamá, todavía me duele tanto, porque no nos pudimos despedir. Amanecimos y ya no estaba. Papá nos decía que esa gente iba por las brujas, pero al mamá no ser una y solo estar en contacto con ellas, por ello tal vez la confundieron. Y por esa razón ya no está con nosotras. Mi abuelita, una vez que me contó esta historia por primera vez, lo hizo en 2 ocasiones más. Nunca le cambió nada. Entonces para mí era cierto. Y un día, por curiosidad, le pregunté a mamá si la historia de mi abuela era real o no. Y a ella le sorprendió mucho el hecho de que me la contara ella misma, porque decía que todo aquello fue un trauma muy importante para mi abuela. En varias ocasiones hemos escuchado de comunidades donde se conoce más que nada de la gente local, donde se practiquen este tipo de cosas, pero hay otros lugares donde se decía existieron estas comunidades y simplemente ya no están a día de hoy. ¿Razones? Conocemos algunas hasta ahora, y con sus relatos vamos conociendo más y más. ¿A usted le ha tocado conocer estos sitios o le han contado? Coméntenos, veamos cuántos coincidimos con el conocimiento de esas localidades, en lo que nos vamos a Sonora, México. Irving Medrano nos cuenta lo siguiente. Tengo una historia muy corta para contarles. Me sucedió un día que apenas iba para mi trabajo. Yo soy del centro de Sonora. Iba saliendo de mi casa una tarde que el sol estaba pegando duro. Eran las 12 p.m. y yo iba caminando por una banqueta donde no había ni una sombra. Ya tenía como 5 minutos caminando bajo el sol. Veo los pies de un señor también caminando por la banqueta. Intento sacarle la vuelta, pero él me dice: «Joven, ¿no tendrá unos 5 pesos?» Le digo que sí, levantando un poco la cabeza para verlo bien. Era un hombre como de unos 70 años, un poco más bajo que yo.
Me vuelvo a agachar, haciéndome un poco de lado, para no bloquear el paso. No venía nadie detrás de mí, pero por si las dudas. Y cuando encuentro unas monedas en mi pantalón, que me tardé apenas unos segundos, levanto la mirada y, enfrente de mí, no había nadie. En esa banqueta yo estaba completamente solo. Había solamente una barda de mi lado. Ese señor no tenía a dónde meterse en esos segundos, que cuando lo vi físicamente no se veía como si pudiera ser una persona que se moviera a la velocidad de unos segundos para desaparecerse. Y luego, volteando para todas partes, volteando de esta manera, veo que enfrente de la acera estaba un hombre como de unos 40 años, quien tenía un refresco en la mano, viéndome sorprendido. Tenía las cejas levantadas y solo inclinaba la cabeza como diciéndome con esas señas que él se había sorprendido por lo mismo. Yo no dije nada, estaba como aturdido. No conocía ni al hombre de la acera de enfrente de mí, ni al señor que se me cruzó y que de repente desapareció, luego de pedirme unos pesos. No supe si aquel hombre de enfrente vio lo mismo que yo, o no. Solo seguí mi camino, volviendo a pasar de regreso luego al día siguiente, y así como cada día de mi rutina, y jamás volví a coincidir con quien para mí fue un fantasma que se me cruzó solamente una vez. Siento que muchos de nosotros hubiéramos cruzado la banqueta de enfrente para preguntarle a la otra persona si también vio lo mismo que nosotros, pero a la vez siento que muchos también, si no estuviéramos aturdidos por la impresión de ver aquello, hubiéramos preferido no saber aquello. ¿Usted qué lado elegiría? Los leo. Concepción López, desde Yucatán, México, nos cuenta esto. Fue hasta que crecí que pude platicar esto con mamá. Me resultaba complicado podérselo contar porque mientras lo repasaba en mi cabeza, más y más sonaba que podía ser mi imaginación, que eso fue un mal sueño, producto de mi mente de adolescente, muchísimas cosas. Pero entre más pensaba en ello, en cada posibilidad ese recuerdo jamás cambiaba. Que no fue solo una ocasión que me pasó, lo que les quiero contar el día de hoy. Papá siempre fue de darles de comer a los perros de la calle. No teníamos ninguno. Siempre nos enseñó que los perritos, por más adorables que fueran, que más necesitaran ayuda, podían transmitirnos enfermedades si no los cuidábamos bien. Sin embargo, también nos enseñó a siempre cargar un bultito de croquetas en la mochila, por si nos cruzábamos algún perrito de la calle y pareciera estar pasando hambre. A veces iban los perritos afuera de la casa, porque sabían que papá en las mañanas les daba de comer, antes de irse a su trabajo. Él salía unos 5 minutos a darles de comer a los perros, a acariciar algunos y luego ya se metía, se lavaba las manos y se iba a su empleo. Pero hubo una semana que papá salió de viaje hacia Campeche. Volvería en 5 días, por lo que yo salía en su lugar a darles de comer a los perros, que al menos conmigo nunca me tocó que llegaran tantos, a lo mucho 3, y avanzó la semana, llegando a un martes en la noche, que me levanté para ir por agua, ya me iba a dormir. Y al llegar a la cocina, como yo camino en calcetas porque la casa siempre estaba limpia, no sé si no hice el ruido suficiente, pero al llegar al comedor, veo a la silueta de un perro en una de las sillas. Este perro en un principio creí que estaba solamente sentado como un animal, pero él estaba sentado como una persona. Era un perro grande, veía la pura silueta por la oscuridad. Lo del ruido lo mencioné porque nunca volteó a verme. Ya ni fui por agua, me regresé a la habitación, más confundida que nada, como que mi mente no comprendía qué había visto en realidad. Y me encerré en el cuarto, acostándome, y como me dormí rápido, a la mañana siguiente, lo tomé como que había sido un sueño. No pensé más en eso. Pasa ese día, luego otro, y un día antes de que papá llegara a la casa, en la noche volví a pararme a mitad de la madrugada. En esta ocasión fui al baño, salí y como escuché algo en la mesa, como si hubieran dejado algo sobre el cristal de la mesa del comedor,
ya que nuestra mesa era de vidrio. Me asomé por si había sido mamá. Llego a un punto donde podía ver la mesa y, de nuevo, estaba ese perro sentado, solo que ahora estaba en otra silla, en una donde lo veía igual a como la primera vez, de perfil, solo que del lado izquierdo. Por la pura silueta intuí que había sido el mismo perro que la primera noche, uno grande, color marrón oscuro o negro, de algún color que se perdiera fácilmente por la falta de luz. Y ahora sí, corrí a mi cuarto. Me tapé, me puse a rezar y me dormí. No sé qué tenga rezar, pero he sabido que no solo a mí me funciona al momento de querer dormirme a la fuerza. A la mañana siguiente, ahora sí con eso en la mente, fui a la cocina apenas me levanté. Llegué a la mesa, viendo que en el cristal, como durante la noche no le poníamos manteles, estaba perfectamente a la vista una huella de pata de perro, marcada, enfrente del lugar donde vi sentado a ese perro. Yo tomé un trapo, limpié eso rápido, no esperé a que mamá lo viera, cosa que me hubiera servido mucho, pero como que yo ya estaba más asustada que nada, no quería ver nada así. Llegó papá, no le conté. Para mí había sido un sueño, no podía ser cierto. Nunca tuvimos a ni un solo perro adentro de la casa. Aquello no volvió a ocurrir, entonces así lo dejé. Crecí, nos mudamos. Papá se despidió de esos perros y cuando pasaron los años, me atreví a hablar de esto con mamá. Le conté todo lo que vi, no sabía si comentarle a papá, por eso quería hablar primero con ella. Mamá, conforme me iba escuchando, a ella se le iban abriendo cada vez más los ojos. Yo todavía no terminaba de contarle, y dejé de hacerlo para preguntarle qué tenía. Hija, es que cuando tu papá estuvo de viaje, yo también veía a un perro sentado en el comedor. Pensé que había sido mi imaginación, pero ya veo que no. ¿Qué fue lo que se metió a la casa? Cuando escuché a mamá decirme esto, casi me agarro a llorar, pero del miedo. Eso significaba que había sido real lo que vi. No solo lo vi yo, sino mamá también. Acordamos en decirle a papá apenas llegara. Y cuando pudimos hacerlo, mi papá nos dijo que también tenía que confesarnos algo que se guardó también por muchos años. ¿Por qué creen que les propuse mudarnos de un día para otro de allá? Cuando yo salía a darles de comer a los perros, con las semanas llegó uno que no se veía normal. No tenía los ojos de un perro. La mirada que tenía más parecía la de una persona. A mí nunca me gustó ver a ese perro a los ojos, que nunca me quitaba la vista de encima. Es solo que yo creía que era un miedo irracional, que no tenía por qué temerle, solo era distinto. Pero el que ahora ustedes me cuenten esto, me hizo saber que irnos de ahí fue lo mejor que pudimos hacer, porque no tengo la mínima idea de cómo es que se metía a la casa, porque solo lo vieron cuando yo estuve de viaje. ¿Qué quería adentro si nunca lo vieron haciendo nada? Eso no era un perro. ¿Qué piensa ahora de lo que le comenté al inicio, lo de la simpleza, muy entre comillas, de estos relatos? ¿Qué haría usted en cada situación? Más bien, ¿se podría hacer algo? ¿Qué consecuencias cree que tendrían estas experiencias si metiéramos un poco la mano? Los leemos. Y próximamente, damas y caballeros, las entregas extra de la semana van a ir también aumentando su duración. Así que si disfrutan este contenido, nos ayudaría muchísimo que dejaran su me gusta. O si le ha pasado algo paranormal, cuénteme, que siempre va a ser un placer conocer su historia. No olvide seguirnos en las redes sociales que como siempre se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apaguen las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.